funcionamiento estaba reservada a personas con problemas psiquiátricos. Y este ha sido el caso de hoy. ¿Qué os ha parecido? A mí me encanta, bueno, como casi todos, ¿no? Pero os digo que me gusta porque bueno, hace recordarme a las investigaciones que hacemos con el grupo, porque realmente es lo que pasa, ¿no? Cuando llegas a un sitio empiezan a pasar cosas raras y no encuentras muy buena explicación de lo que está sucediendo, ¿no? Y por eso me hacen dar mucha nostalgia de las investigaciones que hacemos con Samboy Paranormal. Por eso al leerlo me ha gustado y he querido traéroslo. Y nada más, yo espero que lo hayáis disfrutado y ya sabéis que la semana que viene, como siempre, yo estoy aquí con más casos de Misael. Que tengáis muy buenas noches y unos paranormales sueños, familia. Estás escuchando Narradores del Misterio. Y estamos observando que hay pequeños problemas, en este caso a través de los servidores de Spreaker, donde emitimos en directo nuestro programa. Pero ya sabéis, estamos trabajando en ello para que no tengáis ningún tipo de problema a la hora de escucharnos. Como ya sabéis, siempre podéis acceder a través de la propia plataforma Spreaker o acceder a través de nuestra propia página web narradoresdelmisterio.net. narradoresdelmisterio.net. Y si la cosa va bien, pues tendría que saltar el directo en automático en vuestra página, en vuestra casa directamente, narradoresdelmisterio.net. Si no, ya sabéis que podéis descargar el programa a través de iVoox, amigos Narradores del Misterio, y en su defecto en Spreaker, una vez hayamos finalizado el directo. Pero vuelvo a repetir, estamos en riguroso directo cuando son en este momento las 12:34 de la noche. Ya, lógicamente, sábado, día 23 de septiembre de este año 2017, aquí compartiendo con vosotros el misterio. Y con ese fantástico relato que nos ha traído nuestro compañero Misael, esos fantasmas del hospital de Mahón. Impactante relato. Y ahora, en este preciso instante, ¿dónde nos vamos? Los enigmas de la historia, con Silvia Rossi y Fran González, en Narradores del Misterio. Silvia Rossi, compañera, estás ahí, ¿no? Aquí estoy. En el día de hoy, con un nuevo enigma, con nuestros problemas técnicos de rigor. Lógicamente dicen que los directos tienen este tipo de problemas, por eso casi todos los contenidos que se hacen hoy en día en internet pues son en diferido. Pero nosotros somos valientes y nos enfrentamos directamente pues a la tecnología y decimos: ¡hey! No nos vas a ganar. Y aquí estamos nosotros para demostrarlo. Con un nuevo enigma de la historia en el día de hoy. Silvia, ¿con qué nos vas a sorprender, compañera? Pues verás, hoy voy a hablar de una comunidad que fue considerada maldita durante 8 siglos. Voy a hablar de los agotes, o también llamados cagots. Ajá, perfecto. Coméntanos, compañera. Pues este grupo de gente, porque no se le puede llamar etnia, estaba localizada básicamente en el Valle de Baztán, en Navarra, pero también estaban ubicados en gran parte del País Vasco francés, en otras partes de Navarra, en Guipúzcoa, en Bearn, en Huesca y en Aquitania. Este grupo de gente se le consideraba que tenían, por unas fuentes dicen que eran de ascendencia goda, que después de que hubiera la invasión musulmana y la invasión franca se quedaron aislados en los Pirineos, ¿vale? Y que no tenían pues ningún tipo de contacto, o prácticamente ningún tipo de contacto con otra gente. Esto es lo que dice, por un lado, unas fuentes. Otras fuentes te hablan de que eran cátaros que habían huido de Francia, ¿sí?, y que se refugiaron en el Pirineo
pues eso, huyendo de la persecución que tenían por parte del rey de Francia y por el Papa. Pero bueno, no hay varias controversias, porque hay quien dice de que la cruzada cátara pues comenzó en el siglo XIII y que ya hay presencia desde el siglo XII sobre esta población. El caso es que, fíjate, que tenemos descripciones de esta gente, ¿vale? Como por ejemplo la que hizo Pío Baroja. Ajá. De ellos decían que eran personas de cara ancha y juanetuda, esqueleto fuerte, pómulos salientes, distancia bizogomática fuerte, grandes ojos azules o verdes claros, algo oblicuos, cráneo blanquicéfalo, tez blanca, pálida y pelo castaño o rubio. No se parece en nada al vasco clásico. Ya, vamos, que la descripción es fantástica, incluso utilizando palabras sinceramente difíciles de pronunciar. Silvia, hay que decir las cosas como son, compañera. Desde luego. Claro, pero date cuenta, ¿no? O sea, hasta qué punto el nivel de descripción, ¿no? que da es detalladísimo. Me recuerda a Mercè Rodoreda, de verdad, sinceramente. Sí. Y por otro lado también te dice, que es totalmente contradictorio, que también hay otros que son de cara más alargada y morena que recuerdan a gitano. Con lo cual, pasamos de lo exótico a lo directo, o sea, a lo... Pues nada, alguien de la calle, normal y corriente, que puede estar paseando por cualquier ciudad, ¿no, Silvia? Tú ves fotos, porque obviamente, como es un grupo que ha estado perseguido prácticamente hasta el siglo pasado, hay fotos de ellos, que luego os explicaré más cosas, y realmente, bueno, pues tú no los puedes distinguir de cualquier otra persona, de cualquier otro ciudadano. Claro. ¿Vale? De hecho, una de las maneras para poderlos distinguir era que les hacían llevar en la ropa o bien un dibujo de una pata de gato, de un gato rojo, o de una pata de oca de color naranja, para poder distinguirlo. Qué ganas, ¿no? De señalar a la gente, ¿no? De marcarlo simbológicamente, ¿no, Silvia? Esto recuerda mucho a la Inquisición o al propio Holocausto, ¿no, compañera? Bueno, esto es que fue, pero mucho peor, porque fue durante 8 siglos. Y bueno, fue tremendo. Hay quien también dice de que, por otro lado, que podían ser fugitivos de leproserías de Francia, que se habrían, ¿cómo se llama? Que se habrían refugiado en los Pirineos para huir de la justicia. Porque en aquella época eran perseguidos, sí que había delincuentes que se refugiaban en leproserías, ¿vale? Para que no los encontraran. Claro. Era una manera de que no los encontraran. Pero bueno, el caso es que fue considerado un pueblo maldito por allí donde viviesen. Y se pensaba de que, bueno, que si, ¿cómo se llama? Hacían pactos con el diablo, que si eran descendientes de señalados totalmente, ¿no, compañera? Que sí, exacto, que si eran herejes, cosa que no era cierto. Que incluso llegaban a decir que si tendrían rabo. Vamos, bueno, una de las cosas que, por ejemplo, no les era permitido era andar descalzos por los campos, porque decían que contaminaban las cosechas y contaminaban la tierra. Madre mía, o sea, ¿hasta qué punto? ¿No? Eran como si estuvieran malditos, ¿no? Como tú dices, Silvia. Totalmente. Eran malditos, eran la maldición les perseguía o les habían colocado el San Benito, se podría decir, ¿no, Silvia? Literalmente. Totalmente. Piensa que los obligaban a vivir en barrios separados de los demás, en barrios que eran exclusivamente para ellos, donde tenían sus propias fuentes, no podían coger agua de donde cogían los demás. Por ejemplo, no se les dejaba asistir pues a lo que eran los actos
festivos que podían haber en el pueblo, no se les dejaba ir a los bailes, no se les dejaba ir a las fiestas, se tenían que casar entre ellos. De hecho, en las actas de bautismo, de funciones, etcétera, aparece la palabra agote al lado del nombre correspondiente. O sea, como marcándolos, incluso después de muertos, marcándolos, ¿no? Exacto. Ya no me extrañaría que me dijeras que inclusive los enterraban fuera del cementerio, ya solo faltaría. Por supuestísimo, claro. Que tenían un cementerio propio, alejado del resto, exacto. Increíble. Pero no solo, siguen existiendo algunas iglesias, porque todas las iglesias en aquel momento tenían una puerta para que ellos entrasen, porque no podían, era una puerta que además era llamada la agoten atea, porque no les dejaban entrar por la puerta principal, y además se tenían que quedar en un lugar apartado, que era al fondo a la izquierda, debajo del coro. No se les daba la comunión en mano ni en la boca, se les daba con una pala de madera, tipo ahora la de los pizzeros. Sí, intentando marcar la distancia, como se hacía en este caso con el tema de los apestados, en este caso con esas máscaras, ¿no? Intentando marcar la distancia, ¿no, Silvia? Impresionante cómo se consideraban literalmente como apestados de la sociedad. Al final la historia de la humanidad se escribe por las propias barbaridades que la propia humanidad ha hecho. Es una demostración, y esta, entre otras, ¿no, compañera? Precisamente, además, sin venir a cuento, quiero decir que nadie sabe ni habían hecho nada para llevarse esta maldición encima. Bueno, otra de las cosas que, por ejemplo, no podían hacer, porque hay más cosas de las que no podían hacer que de las que podían hacer. Pues no podían cultivar tierra, no podían criar ganado. Con lo cual, pues ¿qué pasa? Que al final resulta de que solo podían hacer oficios que no pudiesen contagiar, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Los tenían, por ejemplo, trabajando de carpinteros y de canteros, sobre todo, porque se consideraba de que, bueno, pues tocando la madera o tocando la piedra, pues no podían transmitir esa enfermedad o esa maldición o esa herejía, o en fin, lo que se supusiese que tenían. Luego también se dedicaron bastante a la música y a la poesía, por ejemplo. Claro. Algo tendrían que hacer, ¿no? Además de, lógicamente, de basarse solamente en lo material, que quizás ellos observaban la vida desde un punto de vista más inmaterial, ¿no? Quizás más emocional, como tú bien dices, ¿no? Al final se acaban yendo hacia el tema de la música, la escritura, hacia el mundo de las artes, ¿no? Que no les juzgaba y que no les marcaba como apestados, ¿no, Silvia? Correcto. Y fíjate que, digamos que los únicos que tuvieron un acercamiento con esta comunidad fue la Orden del Temple. Ahora podemos entender también una de los asuntos por los cuales también fue eliminada, ¿no, Silvia? Podríamos decir, ¿no? Le pusieron también el San Benito al Temple, ¿no? Fueron maldecidos también supongo, para esta orden. Supongo que también pues les cayeron los agotes encima, ¿no, Silvia? Bueno, a ver, la Orden del Temple de tontos no tenían un pelo. Y entonces lo que está claro es que utilizar a un pueblo, a unas personas que se habían especializado sobre todo en carpintería y en cantería, y que además no se relacionaban con nadie. Claro. Era bueno tenerlos trabajando con ellos porque sabían que no iban a desvelar secretos. Eran de confianza. Exacto, confianza. Que eran de absoluta confianza. Claro, y encima si les estabas dando, lógicamente, les estabas aportando eso que no tenían por parte de nadie, que es, como tú dices, además de confianza, compañía, solidaridad, hablar con ellos, compartir con ellos, automáticamente, ¿qué van a hacer? ¿Van a traicionar a los que están de su lado? Pues no. Lo que hacían era ponerse del lado de aquellos que, lógicamente, pues les daban ese respaldo, aun fuera leve, pero
pero que es increíble, ¿no, Silvia? Como comentábamos, ¿no? Cómo la humanidad siempre ha tenido a sus